¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Hola Roxana, un gusto saludarte. Muchas Muy bien, por gracias. suerte. Me alegro mucho y como siempre, muchísimas gracias por colaborar con Acobasta. Eres parte del equipo y estamos muy orgullosos de que sea así, ¿sí? Así Bueno, que gracias a ustedes. Yo estoy es muy feliz también de poder aportar mi granito de arena. genial, genial. En el verano estuviste colaborando haciendo un taller precioso de habilidades sociales para niños con síndrome de Tourette y trastornos de tics. Y bueno, y en este ciclo 22-23 eh, continúas tu colaboración nada menos que haciéndote cargo de los talleres para niños, las charlas de psicoeducación, de bienvenida para los niños recién diagnosticados, niños y adolescentes. Creo que para quien no conoce a Belén Prieto es licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en terapia cognitivo-conductual y tiene un posgrado en abordaje clínico, ¿no? De trastornos de espectro del autismo, pero además está certificada, ¿no? por la Behavior Therapy Institute, ¿no? De UCLA Los Ángeles para el abordaje conductual de los tics, ¿no? Además, has escrito un libro, eres coautora del libro llamado Ansiedad, TOC y conductas problemáticas del autismo, y actualmente tenemos, digamos, la alegría, ¿no? De la satisfacción de que vive en Valladolid, en España, y colabora en forma altruista con Acobasta. Has creado nada menos que el espacio Voces del Tourette, un espacio de orientación, difusión y apoyo, ¿no? De personas con esta condición. Porque además tienes el plus, que es muy importante, que también eres portadora del síndrome de Tourette, ¿verdad? Así que te conviertes de esa manera en un gran referente para todos, no solo digamos, desde tu quehacer profesional, que es muy importante, sino también desde lo vivencial, ¿no? De que has, digamos, pasado por muchas de las etapas que pasan actualmente los niños y los adolescentes con Tourette. Entonces, vamos un poquito al, al grano, Belén, y quería preguntarte, ¿no? Porque mira, hablamos mucho en nuestras conferencias sobre la importancia de la psicoeducación en niños con tics y con síndrome de Tourette. ¿Podrías contarles, ¿no? a los que nos están escuchando qué es concretamente la psicoeducación para chicos con síndrome de Tourette y por qué es tan importante en la vida de nuestros niños? Bien, bueno. eh, yo siempre digo que psicoeducar es el primer y fundamental gran paso luego de que recibimos el diagnóstico, Exacto. porque tiene que ver con poder brindar información certera sobre lo que está sucediendo a la persona ¿Mm? en pos de que Exacto. tengan una mejor calidad de vida. Cuando los pacientes llegan al consultorio, y también lo digo desde mi propia experiencia de vida, el recibir un diagnóstico nos permite, puede ser una gran oportunidad, Ujú. más allá del dolor que puede implicar para la persona, para su familia, para su entorno, atravesar lo que es el duelo diagnóstico, ¿no? Claro, Más allá de eso, también es una gran oportunidad para trazar un mapa de ruta y ya sabemos hacia dónde ir. Y sabemos exacto, que hay cosas que podemos hacer para estar mejor. exacto. Entonces, psicoeducar tiene que ver con esto, con Mm. poder contarle a la familia y a la persona, en este caso al niño sobre todo, cuáles son los síntomas frecuentes, qué cosas hay por hacer, que cuenten con información certera. Muchas veces acudimos a Don Google y nos asustamos Exacto. mucho, Exacto, leyendo porque cosas que no son generalmente suele aparecer, representativas. como digo yo, la parte hollywoodense del síndrome de Tourette, ¿no? Que no Totalmente, y que no es lo más coincide. representativo del síndrome de Exacto, Tourette o de los trastornos por TIC. exacto. ¿Mm? De Entonces hecho, muchas fíjate veces, que hay muchos todavía, aquí en España, hay, digamos, muchos médicos que a la hora de diagnosticar no quieren, a pesar que cumplen con todos con todos los criterios de síndrome de Tourette, ponen solamente trastorno de tics, ¿no? Y cuando tú les preguntas por qué, ¿no? La familia no lo sabe.
Los profesionales te pueden decir que es justamente por esto, porque no, porque si no se asustan, te dicen, ¿no? Y como al final entra dentro de la categoría de trastornos de tics, el síndrome de Tourette, prefieren hablar solo de trastornos de tics, cosa con la que yo, digamos, personalmente no estoy de acuerdo, ¿no? Porque es como que si no tiene un nombre, el nombre que realmente toca, ¿no? Puede ser que, eh, digamos, también le dificulte el acceso a toda esta información que vos estás diciendo, ¿no? O que se confundan con esta famosa, ¿no? Son tic nerviosos, ¿no? Tic nerviosos no suele, es muy ambiguo, ¿no? Eh, Totalmente, incluso exacto, lleva a una malinterpretación de los síntomas. Es muy claro, común que lleguen al consultorio personas que creen que lo que tienen, que lo que les sucede es algo debido a algún problema psicológico, vamos a decir. exacto, Y se malinterpreta eh, la etiología de los trastornos por tics y del síndrome de Tourette, y por lo tanto también el abordaje muchas veces no es el adecuado. Entonces yo siempre digo, ¿no? Es psicoeducar es conocer para comprender y poder perfecto, trazar un mapa de ruta que nos permita vislumbrar hacia dónde vamos y estupendo, tener en cuenta allí todos los recursos que hay, que son muchos, para que esta persona pueda tener la mejor calidad posible de vida. Que a eso es a lo exacto. que apuntamos todos, ¿no? Totalmente, sí, Eh, sí, 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 y a la prevención, por ejemplo, de de- las exacto, comorbilidades. exacto, ¿no? Ujú. Sí, Entonces sí, creo que totalmente. es fundamental. En realidad aquí estamos hablando de los niños, pero en realidad la psicoeducación, como tú bien dices, es también hacia los papás, ¿no? Es también incluso hacia la escuela, ¿verdad? También, Totalmente, hacia todo el claro. que forma parte del círculo significativo de esta persona, Exacto, para saber cómo acompañar, para comprender y poder empatizar con lo que le sucede a la persona que tiene tics o que tiene síndrome de Tourette, porque la empatía viene de la mano del entendimiento también. Verdaderamente, seguro, cuando no sabemos de qué se trata, se pueden malinterpretar los síntomas. Y muchas exacto, veces, en este afán de no estigmatizar, uno le niega información al paciente que es importante y que es su derecho tener también. Es su exacto, derecho saber en qué consiste lo que le está sucediendo. Porque exacto. justamente vos me decías por qué es importante para los niños, y yo Ujú, creo que es importante porque los involucra en su propio proceso de tratamiento y fundamentalmente los empodera, porque les exacto, permite conocer de qué se trata lo que les está sucediendo y que eso que les sucede no son ellos, no los claro, define como personas, sino que son exacto, mucho más que sus circunstancias. exacto, ¿no? ¿Mm? Y eso uy, se me aparecen un montón de líneas, ¿no? De diálogo, ¿no? Y pensaba de pronto, esto me hace acordar a veces estos debates que hay entre adultos con Tourette, ¿no? De si soy Tourette o tengo Tourette, ¿no? Que Ujú. algunos se identifican más como soy Tourette y otros tengo Claro, Tourette. ¿Hasta qué punto esto los ha marcado en su identidad y hasta dónde no? Y por otra parte, esto que tú dices me parece, digamos, fundamental, ¿no? El tema del empoderamiento, porque si, digamos, en la medida en que yo voy aprendiendo cómo es, en la medida en que yo comprendo cómo es el Tourette, me voy dando cuenta que yo puedo hacer cosas, ¿no? Es decir, yo voy a tener que aprender a convivir con esto, pero, digamos, va a ir por delante o va a ir por detrás de mi vida, ¿no? O sea, ¿quién va a ir por delante de mi vida? ¿Yo o mi Tourette? ¿No? ¿Quién va a ir por delante? ¿Mi hijo o el Tourette? Creo que en ese sentido, digamos, a veces ir al lado, ¿no? A veces ir, pero la idea es que no vaya siempre por delante, que sea el Tourette el que decida, ¿no? Ni en su vida, ni en la crianza de los padres. totalmente. Y que creo que el primer paso, Roxana, es poder justamente conocer también para aceptar. Y desde esa Exacto, aceptación, poder, bueno, desde esa aceptación
poder decir, bueno, yo convivo con esto, no me enojo más con esto que me sucede, dejo de enojarme, no es mi enemigo, es Exacto. algo que con lo que convivo, como decís vos. Pero bueno, también saber, como esta doble mirada, ¿no? Ujú. Por un lado, convivo con esto, me amigo un poco con mis circunstancias, porque cuando me amigo con mis circunstancias, baja la ansiedad también y Exacto, me permite posicionarme de otra forma, con otra fortaleza. exacto. Y Y fíjate que no estamos hablando, para que quede claro, no estamos hablando de resignación, ¿no? Aceptación no es lo mismo que absolutamente no es resignarse, lo ¿no? mismo. No es lo mismo. Es como vos decís, es dejar de pelear con esto, ¿no? Exacto. Para decir, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? ¿No? Es como, por eso se habla de convivir, ¿no? Como cuando tú convives con alguien, ¿no? Tú haces acuerdos de alguna manera, ¿no? Entonces, para poder estar lo mejor posible con el otro, ¿no? Y esto es un poco el psicoeducar para aprender a convivir con el Tourette y poder estar de la mejor forma posible, como decías al principio. Se va entrelazando todo lo que estamos diciendo. Qué interesante, Belén. Fíjate que entonces también vemos que psicoeducar sirve para ahuyentar falsas creencias también, ¿no? Es decir, como cosas tan básicas, ¿no? Pero que por esa época del recién diagnóstico, después de haber dado vueltas por muchos médicos y especialistas, donde es como que queda en el aire todavía la idea de estoy enfermo, o soy muy raro, ¿no? Etiquetas que se han puesto, ¿no? En casa, entre la familia, o en el colegio, que niño raro, que niña rara, o, digamos, o estas manías, ¿no? O estos enjuiciamientos, ¿no? De quiere llamar la atención, ¿no? Digamos, o como te decía, ¿no? Esto de, desde el lado de él o ella con todas estas etiquetas, la sensación de que no puedo hacer nada por mis tics, ¿no? Entonces, saber qué es un tic y qué no es un tic, ¿no? Concretamente los niños, digamos, si tuviéramos que hilar un poquito más fino, ¿qué aprenden en en Bien. una charla de psicoeducación, Belén? Primero Importante contarles que que aprendan. sí, primero reconocer qué es un tic, qué no es un tic, Ujú. saber que no están solos en el proceso, que esto que les sucede, como decías vos, no es algo que les sucede a ellos solos, sino que les sucede a un montón de otras personas y que Ujú. puedan saber que no hay nada malo en ellos. Entonces, desestigmatizar y romper con estas etiquetas que nos vamos colocando, me parece que es el primer y fundamental trabajo, porque Exacto, esto repercute directamente en la autoestima de los niños. Entonces es cuidar a los niños de forma integral, brindándoles exacto. información que les permita, desde un lugar, sentirse más tranquilos, mejoran también sus expectativas y Totalmente. hay Sí, veces sí, sí. inclusive en que reducen la sintomatología solo por entender lo que les sucede, ¿no? No quiero decir que Exacto. con la psicoeducación No, en no, sí no. misma va a ser el tratamiento, pero sí que es una parte del tratamiento muy importante. De alivio, Eh, exacto. Donde, como me decía hace poco un adolescente, es que yo aquí puedo hablar de mis tics, te dice, ¿no? Me decía, ¿no? Como seguramente en su casa hablaba, pero a lo mejor no desde este lugar de aceptación, ¿no? Se aprende de alguna manera a hablar de los tics eh, de una manera, digamos, más mindfulness, ¿no? Desde la aceptación, Totalmente. desde el respeto, Desde una y empatía que entonces, se genera con el otro exacto, que entiende lo que me pasa, a mí me pasa mucho como aprender a terapeuta y hablar, persona, claro, exacto, claro. Me pasa muchísimo que al ser yo portadora de este diagnóstico, hay una empatía con el otro cuando hablamos que puedo entender y me pueden entender cuando hablamos de lo que nos sucede desde un exacto, lugar muy profundo, porque hemos atravesado cosas similares seguramente. Y hay claro, algo del no entendimiento a nivel social que vivimos muchas veces,
que ya no es solo el manejo de los tics, Ujú. el tratamiento Exacto, para los tics, va mucho más allá, es exacto. poder Es como hablar con los otros, esto, por es ejemplo, ¿no? brindarle recursos, brindarle Claro. herramientas concretas, que sepan que existen recursos y herramientas concretas que pueden aprender para Ujú. poder afrontar estas situaciones sociales que les resultan desafiantes. Claro, También para poder primero comprenderlo ellos y luego poder contárselo a los otros en caso de que esto exacto. esté siendo un obstáculo en su desarrollo o en su vida cotidiana, si Si tiene un yo impacto veo muy un fuerte en lo modelo de cómo social. se habla, perdón, Belén, pero pensaba, ¿no? Si yo veo un modelo en un taller de cómo se habla de esto, lo puedo, puede ser una experiencia, ¿no? Que sienta las bases, ¿no? Después de una forma de poder hablar yo con otros, ¿no? Absolutamente. Porque yo ya aprendí, ¿no? O sea, porque tengo un lugar y un espacio que me brinda esa seguridad y me brinda esa información confiable. Entonces yo puedo ir con confianza luego al mundo y hablar de esto desde este lugar donde yo aprendí, ¿no? Y eh, creo que eso, por eso es tan importante que lo hagan profesionales también, ¿no? Que el rol de de alguien que sepa, ¿no? Y que le dé información confiable sobre el tema. Eh, Fíjate que podrías, mira, en esta psicoeducación también los niños suelen aprender qué, qué hay debajo de los tics, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos en qué consiste lo que hay debajo de los tics, ¿no? Esta famosa Bien. urgencia premonitoria. Sí, la urgencia premonitoria o sensación previa al tic. Yo Exacto. siempre le digo a los niños que es como la alarmita, la alarma que mi cuerpo tiene para avisarme que el tic está por llegar. Y Ujú. esto ocurre en milésimas de segundos, digamos, es un Exacto, parpadeo. exacto. Entonces, es enseñarles a los chicos también a que puedan registrar cómo se sienten las ganas de hacer el tic en sus propios Ujú. cuerpos o en su Claro, mente, claro. eh, y poder identificarlo, porque eso va a ser lo que siente las bases para luego poder trabajar sobre el tic, para luego poder aprender a anticiparnos al tic en caso de que la persona decida trabajar sus tics, ¿no? Ujú. Que decida de alguna forma aprender recursos para disminuir la frecuencia y la intensidad de sus tics. Sí que si bien el tratamiento específico para los tics, lo que sería la terapia CIVIT, la Ujú. reversión de hábitos, no Exacto. es para todas las personas, sino que hay ciertos criterios que se deben cumplir para beneficiarse de Claro. ella y que Y uno beneficia es a un este, de gran alguna porcentaje. manera, ¿no? Claro. Y uno es este, que puedan tener esta conciencia, ¿no? De la urgencia Absolutamente. premonitoria. Si no hay esta capacidad propioceptiva, Ujú. digamos, no se puede hacer una reversión del hábito, no se puede hacer una exposición y prevención de respuesta. Por eso es tan importante, ¿no? Desde pequeñitos ir trabajando digamos, el desarrollo de esta conciencia propioceptiva. Por eso hacemos tanto hincapié en la relajación, ¿no? No Totalmente. como, claro, porque es a partir de la relajación en donde, eh, digamos, pueden acceder un poco a esta Claro, crear conciencia. conciencia sobre su cuerpo, sobre sus Exacto. sensaciones. Eso hago mucho hincapié. Muchas veces te dicen, es que, digamos, no puede relajarse porque es muy chiquito. No importa, son 2 o 3 minutos que estuvo un poquito más tranquilo que, que el resto del tiempo. Para un niño de 5 años, pues ya está, ya irá desarrollando esa capacidad, pero necesito como dar ese espacio, ¿no? Para que, digamos, aprenda, ¿no? A registrar que dentro de ellos pasan cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claro, claro. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Y que no es algo que se aprende de un día para el otro, sino que es algo que uno Exacto, va sembrando de a desarrollando, poquito, desarrollando. exacto, No hay un exacto, momento, nunca son demasiado pequeños para poder empezar a crear conciencia sobre su propio cuerpo y sobre sus propias sensaciones. Eso es algo que exacto. nos beneficia en cualquier momento de la vida.
y que exacto, luego nos va a dar las bases para poder trabajar en mayor profundidad sobre los exacto. síntomas específicos. Claro, mira, esto que dijiste también me pareció muy, muy importante, ¿no? Nunca son demasiado pequeños, ¿no? Y muchas veces hay padres que una duda, por ejemplo, que surge mucho en esta etapa de psicoeducación es si es bueno hablar de los tics, si no lo estamos obsesionando, ¿no? Si no vamos a crear otro problema, no vamos a crear más tics hablando de tics. ¿Qué Sí, piensas, Belén, sobre pienso que esto? lo que es importante más allá de hablar o no de los tics es que desde qué lugar hablamos de los tics, Claro. dónde nos posicionamos a la hora de hablar de los tics, qué connotación le agregamos al tema de los tics, si lo Ujú, hablamos desde un lugar exacto. de naturalidad, de aceptación, que quiere decir que no hay nada malo contigo, que simplemente Claro, esto es algo que te sucede y que afortunadamente, si así lo deseas, podemos acompañarte para que puedas ir aprendiendo recursos que te ayuden a sobrellevarlo de una mejor manera, estupendo. desde un lugar de empatía, desde un lugar amoroso, desde un lugar compasivo. Creo que eso es lo importante, sin obsesionarse, sin contar la cantidad de tics, Exacto. sino ponerlo en la escena de alguna manera. Yo considero que el ponerlo, porque si no hablamos de ellos, no tenemos posibilidades de abordarlos verdaderamente. Claro, Sí, a mí me llegan los pacientes muchas veces y me dicen, los padres, me cuentan, no, me dijo el doctor o me dijo tal persona, que ni se los nombre. exacto. Esto es, Entonces, no podemos hacer demasiado si no los per- nombramos, porque si no le claro, damos una entidad, es como aquí no ha pasado nada, pero están pasando muchas cosas. claro. Y no es Y no por el tic en sí solamente eso, mismo, es claro, es también como sumergirlos en la incomprensión, porque si encima de esto no puedo hablar, absolutamente, absolutamente. si no hay un canal de diálogo abierto en casa para poder hablar de los tics, ¿a quién le cuento yo lo que me pasa? Eso absolutamente, y esto de que si de esto no se habla, debe ser que algo muy malo está pasando conmigo. Si yo no Ahí puedo, está, ¿no? perfecto. Y entonces esta sensación de sentirme fallado o de que hay Claro, algo malo en mí, y esta sensación uno crece con ella, puedo dar testimonio de eso inclusive, claro, y es muy duro tener que seguro. vivirlo en tanta soledad. En cambio, si yo aprendo a naturalizar lo Y que me aparece sucede, incluso la vergüenza, es donde aparece la la vergüenza, ¿no? vergüenza, Porque, claro, la vergüenza como producto de tener que ocultar algo que es malo, ¿no? Y la absolutamente. baja autoestima, porque, digamos, tengo algo malo, ¿no? Soy yo, como tú dices, la sensación de haber venido fallado, ¿no? De Sí, algo me pasa conmigo, es muy duro no poder hablar de los tips. sí, Tienes toda la sí. razón, toda la Y razón. creo que realmente es un derecho de las personas que podamos saber qué nos sucede, acceder a Exacto. información. Es un derecho porque si no, llegan las personas al consultorio con sensación incluso hasta de mucha soledad, de mucha incomprensión y hasta de locura muchas veces, porque Claro, siento que me estoy volviendo loco, que no puedo claro. controlar mi cuerpo. Esto te lo dicen los niños más grandes tal vez, Sí, cuando ya tienen más capacidad de registro. mucho miedo, Tengo claro. mucho miedo, no entiendo lo que está pasando con mi cuerpo, se mueve, no entiendo por qué. Y por qué vamos a negarles el acceso a esa información cuando podrían vivir muchísimo mejor, más tranquilos y con mejor calidad de vida, entendiendo que esto es un tic, que no les va a Exacto, suceder nada malo, que esto es algo con lo que sí pueden convivir durante un tiempo en su vida, pero que verdaderamente hay cosas que pueden ayudarlos a transitarlo de una mejor manera. exacto, ¿no? Y entonces, en este trabajo de psicoeducación que suele realizarse casi siempre en los tratamientos psicológicos, tanto en los padres, en el propio niño y como decíamos, incluso en el ámbito escolar, también si ellos lo consideran necesario. eh, ¿Qué plus aporta la psicoeducación realizada en forma grupal? Eso es súper interesante porque Ujú, realmente el trabajo en espejo, ¿no? Es algo que tiene una sinergia, una fuerza muy exacto, particular. Esto de trabajar en espejo, sentir que el otro
puede comprenderme y me puedo ver reflejado en el otro y el otro se ve reflejado en mí. Esto genera una sensación de acompañamiento, de No estamos empatía. solos. No Ujú, de no estamos solos, estamos solos, ¿no? no soy el único ni soy extraño por lo que me sucede. Y Exacto. aparte, ¿cómo me Esto que puedo... yo no pregunté, pero lo preguntó el chico de al lado, eso a mí también me pasa, ¿no? Y Y el muchas veces poder yo le decir, pregunto eso a mí también me pasa, ¿no? Al que se animó a preguntarle, le genera un alivio enorme, ¿no? Sí, eso, absolutamente. Y que puedan enriquecerse con las experiencias del otro. Tal vez claro, encontramos algún niño en el grupo que está un poquito más avanzado en el proceso, pero que no ha recibido esta instancia de psicoeducación propiamente dicha, o lo ha hecho solo de forma individual, entonces tiene ganas de compartir también sus experiencias, y esto puede enriquecer mucho a los que recién comienzan el camino. Y hay una identificación muy fuerte que se produce entre los niños y un aprendizaje mutuo que es invaluable realmente. exacto. Y es también aprender de esta manera una forma más fácil de perderle el miedo y de amigarnos, como decía antes, con lo que nos pasa. Exacto, ¿no? Eh, Porque es hablar no solo en lenguaje adulto, sino también en lenguaje de niño también. Absolutamente, absolutamente es Ajá, acercar la información de una forma accesible, claro, eh, con información certera, verídica, con evidencia científica de eficacia, pero en un lenguaje sencillo, ameno, sencillo. accesible. ¿Eh? Exacto, ¿no? Y donde esa experiencia además es cuidada, es vivida de manera positiva, es un encuentro positivo y donde conocen a otros, ¿no? Por eso un poco el taller, digamos, de psicoeducación, los encuentros de psicoeducación para, digamos, recién diagnosticados, lo hemos titulado Conociendo mis tics y conociendo a otros niños con tics, ¿no? Porque para ellos es muy importante conocer otros niños con tics, porque es esto que tú Absolutamente. dices, ¿no? Es sentir de que no estamos solos, ¿no? No soy el único al que le pasa esto. ¿Cómo lo viven los demás? ¿No? Es como, es comprobar de que son niños también, ¿no? Que, que, en fin, ¿no? Que hay niños más grandes que están muy bien, etcétera. Es como si me devolviera esta imagen de, de soy válido, si puedo ver al otro válido, yo también me valido, ¿no? Totalmente. Me parece fundamental que puedan ver un poco cómo otros han transitado o transitan este proceso, y ver que hay mucho en común entre ellos. Luego se van dando cuenta que Exacto, hay muchísimo en común, no solamente los tics, sino que comparten intereses, que muchas veces estos talleres son el inicio o estas charlas son el inicio de algo más grande, ¿verdad? ujú, exacto, Que nos excede a nosotros como profesionales, pero queda algo también entre las familias, entre los niños, ahí circulando muy lindo, exacto, porque hay que pensar que no solamente se trata de la sintomatología en sí, sino el impacto social que esto puede tener para algunas personas. Entonces, estupendo. creo que el plus viene por ese lado. Exacto, ¿no? Eh, Genial. Entonces, en- digamos, en estos va a haber 3 talleres de psicoeducación para niños, ¿no? Se repetirán a lo largo del año para los chicos que van ingresando en la asociación y, digamos, concretamente están dirigidos tanto a niños que fueron recién diagnosticados, pero también pueden participar a lo mejor niños que ya, digamos, que ya están en tratamiento, pueden ser niños que no están en tratamiento y pueden ser niños que ya están en tratamiento, que quieren tener esa experiencia, ¿no? De compartir con otros lo que, a lo mejor el camino que ellos ya han recorrido, ¿no? Eh, Absolutamente, vale. sí, sí. Cualquier Eh, niño se puede apuntar, ¿verdad? Con trastornos de tics o síndrome de Cualquier niño Tourette. en edad escolar que haya recibido Exacto. un diagnóstico de trastorno por tics o de síndrome de Tourette, Muy como bien. decías vos, o que no haya recibido psicoeducación o que la haya recibido de Perfecto. forma indibidual, como decías Muy bien. recién, Muy bien. y que no O que le ha solamente, gustado el taller y quiere repetir. por Bien. supuesto, son ¿Los papás, bienvenidos. los papás adentro o los papás afuera del taller? Yo diría que los papás acompañando.
Muy Esa es bien, la propuesta, que los papás puedan acompañar tal vez desde un costadito, pero muy bien. escuchando, empezando a familiarizarse con el lenguaje, con las Estupendo. expresiones, con esta información que van a recibir sus hijos para poder ser los mejores coequippers para ellos, ¿verdad? Exacto, Porque esto es un exacto. trabajo que se hace en conjunto Muy una vez bien, que se de inicia un co-keepers, tratamiento. tal cual, ¿no? De coterapeutas son auténticos Exactamente. coterapeutas, ¿verdad? Los Totalmente, papás. son los que pasan 24/7, como digo yo. Nosotros los vemos un ratito, pero ellos pasan Exacto, 24/7 y tienen mucha información muy importante que poder transmitir. Entonces es importante que primero ellos reciban también esta información valiosa para saber cómo sí. acompañar. Exacto, ¿no? Fíjate que para nosotros el rol de los padres es fundamental, no concebimos incluso un tratamiento, digamos, psicológico que no los incluya, ¿verdad? Belén, para nosotros es esta tarea de psicoeducación a veces se hace a lo largo de todo el proceso, ¿no? No solamente al principio o al final, ¿no? La incorporación de los padres es un punto esencial en el abordaje terapéutico del Tourette. Así que bueno, muchísimas gracias, Belén. Ha sido súper interesante y gratificante esta charla. Así que Para mí esperamos a también. que todos los papás se decidan y apunten a sus niños a este taller. ¿Sí? Como Que no, los esperamos seguramente con coordinado muchísimo por ti, gusto. una maravilla. Muchas gracias, Un abrazo Roxana. grande, Belén. Igualmente para ti. Vale, adiós. Adiós.